exhiben las perversas intenciones de Latinus y su obsesión contra AMLO. Latinus es el mayor oponente de la administración de AMLO dentro de los medios de comunicación. Su contenido principal son los videos que realiza. Su producción requiere grandes cantidades de dinero. Loret no es el único inversor. Entonces, ¿quién está detrás? Latinus, medio digital, fue lanzado en febrero de 2020 y hasta la fecha se desconoce quién lo financia, a pesar de que sin embargo reveló que la familia Madrazo está detrás. Aún se desconoce la identidad de los inversionistas mayoritarios. Desde su lanzamiento se convirtió en una plataforma cuyo contenido está enfocado a la producción de videos y a la difusión de estos en redes sociales, la mayoría enfocados a criticar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tuvieras que pensar en alguien que está contra AMLO y que no sea alguien de la política, sino alguien en los medios, ese es Loret, dijo el experto en marketing de influencers Jorge Eleazar a Rest of War. La reportera Alejandra Ibarra señaló que Carlos Loret de Mola es la personificación del más puro sentimiento anti-AMLO para millones de mexicanos, aunque este esté desarticulado al menos hasta que llegó Latinus. Pero, ¿de dónde viene el financiamiento de Latinus? Además, aunque Loret de Mola es una de las figuras más importantes del medio, es probable que no sea el principal inversor. La comunicadora indicó que la fuente de financiamiento del medio está escondida estratégicamente detrás de Latinus Media Group, una compañía de responsabilidad limitada, incorporada en Delaware. Dicha ciudad es considerada un paraíso fiscal, debido a que ofrece varios beneficios para sus compañías, como los ingresos de fuera del estado están exentos de recaudación fiscal para las compañías extranjeras, confidencialidad de sus dueños y un juzgado especializado en casos corporativos. Asimismo reveló que, en México, Latinus opera bajo la entidad legal BCG Limited Consulting, consultoría distinta a la compañía bajo la que está registrado el medio. El nombre no tiene nada que ver con la prestigiosa consultoría internacional que tiene el mismo nombre y fue fundada por Cristian González Guadarrama. El columnista de Latinus, Enrique Pons, afirmó que mucha gente cree que Loret de Mola es dueño de la plataforma, pero hasta donde yo sé no es así. El medio anti-AMLO. David Ricardo González Ruiz, uno de los fundadores de Abre Más los Ojos, dijo que las notas del medio están sesgadas y no se trata de personas blogueando, sino de gente que tiene poder y recursos. Aunado a ello, estimo que cada uno de los episodios de Loret cuesta millones de pesos. ¿De dónde viene ese dinero? Su página tiene el mismo tipo de publicidad que otros medios digitales en el país, pero no sale. Claramente hay más inversión financiera que eso, cuestionó. A mí me gusta Latinus a falta de una voz de oposición y sobre todo de políticos que no han logrado estructurarse con un discurso que la gente sienta como suyo. Este tipo de espacios o estas voces son las que han ayudado y han tomado como propias la audiencia, señaló Joana Asiaín, cofundadora de México Libre, una organización política impulsada por Margarita Zavala y Felipe Calderón. En un país donde el poder mediático suele ser equivalente al poder político, falta responder una cosa: ¿a favor de qué está Latinus? ¿Si está claramente en contra del gobierno? Los empleados de Latinus. El medio puede estar completamente a favor de la transparencia en lo que respecta al gobierno, pero no predica con el ejemplo, impone una disciplina casi partidista a sus empleados. Esto es raro para una organización noticiosa, pero es común entre los miembros de un partido político para mantener la disciplina interna, garantizar respuestas legislativas coordinadas y sincronizar mensajes en campañas electorales. Rest of War le envió más de 15 solicitudes de entrevistas a empleados de Latinus, incluyendo los presentadores. No se obtuvo respuesta para la mayoría. Algunas fueron declinadas. Las pocas que ofrecieron respuesta lo hicieron con mensajes coordinados. Prefiero hacer las entrevistas que darlas, o por principio, yo no doy entrevistas de mi trabajo, las hago.
En cuanto a su postura política, hacia ahí cree que Latinos intenta presentar la oposición, entre otras propuestas, bajo Sí por México, la organización política apoyada por Gustavo de Hoyos y Claudio X González, que negó públicamente estar en contra de AMLO, pero que en la práctica y los hechos apoya a todos los partidos políticos de la oposición que conforman el Va por México, alias el PRIAN, alias el Tumor. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable.
La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude.
El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, en Morena, el único pacto es con la gente. Vamos a extirpar a los corruptos de siempre y recuperaremos la soberanía energética en beneficio de todas las familias y las pequeñas y medianas empresas. Este 2021 vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.